Bueno, entonces vamos a comprobar que el último ejemplo que vimos sea un espacio vectorial, ¿no? Cuando les digo vamos a verificar que sea un espacio vectorial, quiere decir que vamos a verificar que cumpla estas 8 propiedades, ¿ok? Que sea asociativa, conmutativa, que tenga un neutro, que tenga la propiedad de distributividad con respecto a la operación. Ah, no, este es como asociatividad. Este es como una especie de asociatividad. Afuera en el campo, por el vector, es lo mismo que primero el vector con... sí lo ven que es como asociatividad, ¿no? Y 7 y 8 sí son las distribuciones. ¿Ok? Entonces, vámonos para acá. Hasta lo que vimos ayer, que era esto, ¿no? El conjunto de funciones, y aquí está la definición de la suma. La suma de x con... Entonces, voy a borrar los dibujitos para hacer aquí las demostraciones. Yo creo que ya quedó suficientemente claro. Y lo que pasa es que también no quiero, ¿cómo se llama? No quiero perder de vista las definiciones. Aquí están las definiciones de multiplicación y de suma. De multiplicación por escalares y de suma de vectores, ¿no? En este caso, el espacio vectorial consiste de funciones. No, aquí acuérdense que es. Bueno, vamos a ver que, bueno, f más g aplicado a x es igual a f de x más g de x, pero como en el campo, esta suma es del campo, ¿verdad? Como el campo sí es conmutativo, esto es lo mismo que g de x más f de x, y este es igual a g más f aplicado a x. Sí, entonces, cada igualdad es, esta es por, bueno, aquí no puse, aquí yo creo que debería de ponerle un paréntesis así. Entonces, f más g aplicado a x, esto es por definición, la primera, la segunda es por la conmutatividad en el campo, y la última también es por definición. Por lo tanto, conmutatividad se vale. Asociatividad, como les digo, todas se prueban así. Nada más, perdón, dos. Nada más me gustaría que lo escribieran ustedes para que estén conscientes por qué se vale cada uno de estas igualdades, ¿no? Por ejemplo, 2. ¿Cuánto será f más g más h aplicado a x? Así. Por definición, esto es f más g aplicado a x más h aplicado a x. ¿Ok? Esto es igual a ¿cuánto? Desarrollamos esta f más g. Entonces queda un paréntesis grandote. Lo voy a poner cuadrado para que se distinga. Entonces queda f de x más g de x. Se cierra el paréntesis grandote, que es lo que está del lado. Es esto, ¿no? Entonces esta parte más h de x. Aquí es también por definición de suma de funciones. Y el siguiente, ¿por qué se vale? ¿Por qué puedo hacer yo esto? Más g de x más h de x, paréntesis grandote, ahora aquí. Por la suma en el campo, ¿no? Por la asociatividad en el campo, exactamente. Y bueno, y pues ya esto es otra vez f más, por definición, g más h aplicado a x. Entonces, con esto ya se prueba que sí es asociativo. Asociativo. 3. Bueno, ¿cuál será la inversa? Si yo tengo una función f, ¿no? ¿Cuál va a ser la función inversa? F a la menos 1. Bueno, no le quiero poner f a la menos 1, menos f. Le voy a poner menos f aplicado a x. ¿Quién debería de ser?
Es muy, está muy, a ver, lo voy a escribir así. Dada una f en mi espacio vectorial, quedamos que este le vamos a llamar b para no escribir tanto. Dada f sea h de S en K, definida de la siguiente manera. H de X es igual a menos F de X, donde este menos es el menos del campo. Bueno, pues entonces es claro que F más H aplicada a cualquier X es igual a 0, al 0 del campo, ¿no? Ay, bueno, lo hice en desorden, pero... sí, lo hice en desorden. Déjenme volverlo a hacer en orden. Eso me pasa por no tener la lista de los axiomas a la mano. Pero aquí los tengo escritos. Entonces, para no estar regresando las hojas, de era 3, existe un elemento de tal manera que es neutro. Aquí venía el del neutro. ¿Cuál va a ser el neutro? Sea 0 la siguiente función. La función 0 aplicado a cualquier x va a ser el 0 del campo, ¿no? El 0 del campo. Entonces es claramente f más este, aplicado a cualquier x, pues es f de x. F de x más 0, pues, más 0, pero pues esto es f de x. Sí, entonces, la función, ¿cuál es la función, cuál es el neutro? Pues la que todo me lo manda al 0. Y entonces el 4, ahora sí, si f está en el espacio vectorial, entonces sea h definida de la siguiente manera. H de x igual a menos f de x. Entonces otra vez, ahora sí, ¿cuánto es f más h aplicado a una x? Pues es f de x menos f de x, pues este es el 0. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está todo bien. Ok. Bueno. Mejor nada más voy a copiar esto para cambiar de página, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de página? Sí, Profesor, profesor. Sí puede. Entonces, acordémonos nada más la definición. profesor, Dime. en la pasada el 0 que le dio era en el campo. Sí, este es en el campo. Ok, gracias. Ya no lo terminé de escribir, pero debería de quedar así. F de x menos f de x. Y esto es igual. Pero, ¿dónde vive f de x? Aquí, ¿no? F aplicado a una x, pues vive aquí. Por eso esto es el 0 del campo. Ok, Bueno, muchas gracias. entonces ya nada más voy a copiar lo que les dije aquí. ¿Cómo voy a multiplicar una c por una función? Bueno, pues les digo cómo se aplica en una x, y esto lo único que tienen que hacer es c por f de x, donde esta es multiplicación en k. ¿Ok? Bueno, y entonces el 6, ¿qué dice? Queremos ver cuánto es el 6, el 5. El 5. Apenas voy en el 5. Dice, ¿cuánto me da el 1 multiplicado por f aplicado a x? Pues me dice, este es el 1 multiplicado por f de x. Recuerden que cuando... Va a ser f de x porque claro, es el neutro. Recuerden que cuando pongo el tachecito, la cruz,
Estoy hablando de la operación del campo, ¿no? Entonces este es neutro y entonces esto es f de x. Pues entonces sí es neutro. Sí se comporta también como neutro con los elementos de mi espacio vectorial. 6. Ahora sí la asociatividad, ¿no? ¿Cuánto es A por B? Paréntesis así. Aplicado, o punto aquí F, aplicado a una X. Pues esto es, vean, como lo tengo aquí. A por B por F de X. Si en lugar de C puse A por B. Bueno, pero esto es igual. Aquí se vale la asociatividad en el campo. Entonces esto es vean que ya todas las operaciones que tengo aquí, los dos productos son en el campo, ¿no? Entonces se vale la asociatividad y esto es A por B por F de X, pero así. ¿De acuerdo? Y ahora agarro la definición. Fíjense que aquí voy a ver, estamos muy acostumbrados a que tenemos esta parte de aquí y pasamos de aquí para acá, ¿no? De izquierda a derecha. Pero también podemos hacerla, o sea, al aplicar la definición, también se puede aplicar al revés. Es decir, yo tengo esto, entonces puedo decir que esto es C.f de X. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque así es la igualdad, ¿no? La igualdad es para los dos lados. Bueno, entonces Sí. fíjense, esa es la situación que yo tengo aquí. Aquí yo tengo un alguien, allá arriba se llama C, pero aquí se llama A, producto con algo que está entre paréntesis. ¿Ok? Bueno, entonces esto es igual a A punto, y ahorita voy a poner lo que está entre paréntesis, B por F de X. ¿Ok? ¿Voy bien? Bueno, y otra vez aplico la misma flecha, lo mismito, o sea, de derecha a izquierda, pero adentro del paréntesis. Entonces esto es A punto, paréntesis. Y aplico la definición de derecha a izquierda. ¿Cómo me queda? Pues B punto F de X. Pues esto es lo que queríamos, ¿no? Que operarlos afuera. Sí, esto era exactamente lo que queríamos. Dices, primero los operas afuera, en el campo, y luego lo operas con tu vector. Es lo mismo que si primero operas uno de ellos con el vector y luego lo operas el otro de ellos, pero también debe de ser con vector, ¿no? Porque el puntito es escalar vector, escalar vector. Pero esto ya es un vector. Sí, entonces esto es justamente lo que se quería. Entonces, a ver, no sé si les quedó claro o no. Sí, profe. No, pues sí está bien. Ok. Bueno. Tengan a la mano su lista de acciones, ¿eh? Porque no los quiero, yo ya lo tengo a la mano, pero estamos ¿no? Fíjense, fue exactamente lo que nos quedó, ¿no? Operación en el campo multiplicado por un vector es lo mismo que hacer la multiplicación con el vector, con un vector primero y luego con el otro. ¿Sí? Bueno, si no, a ver, les doy un minuto para que copien el 7 y el 8, si es que no lo tienen copiado. Muy bien, ¿ya? Sale, vale. Sí, ya. Muy bien. Aquí hay una manera de ir rapidísimo hasta pero no me la sé. Bueno, 7
Dice aquí, tomamos un elemento en el campo y luego se lo vamos a aplicar a f más g y esto se lo vamos a aplicar a x. Sí. Sí, nada más que aquí deberíamos de ponerle puntito, ¿no? Sí. Bueno, a ver, déjenme ver que no me haga bolas. Ajá. Esto es a punto. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es el resultado de hacer esto? No. No. No, sí está bien. ¿Sí está bien? Sí, Sí, ¿no? para que nos Bueno, quede la suma en No, el no. campo. lo Luego podríamos podemos poner ya escribir. con el, lo podríamos poner ya con el X directo, ¿no? De multiplicar en el campo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, Ajá. otra vez, tenemos que usar esta definición que tenemos aquí arriba, ¿no? Sí, Nada sí. más que aquí en lugar de la f es una f más g. Entonces esto me queda así. Me queda c, Va a ser... perdón, a, va a ser a. O sea, lo mismo que tengo aquí arriba, así va a ser a multiplicado, y ya pongo la x. A ver, esta es una x que vive en el, esta x, así chiquita, vive en S, ¿verdad? Es que no sé, pero este es el producto. Este es el producto del campo. Bueno, entonces aplico lo que tengo aquí. A producto, aquí debo de poner un paréntesis y pongo f más g, y esto aplicado a esta x. ¿Ok? Pero así. Bueno, entonces esto es igual a por desarrollo lo que tengo dentro del paréntesis grandote. Para desarrollarlo, pues es f de x más g de x. Pero estas son operaciones ¿en dónde? Todas ya son operaciones en el Ya campo. está en el campo y pues distributibilidad, ¿no? Y de distributividad, y pues ya quedó, ¿no? Lo termino para que f de x más a por g de x, así si quieren, y el siguiente renglón es otra vez regresarme así, ¿no? Hacia allá. Y pues Sí. esto es a punto f aplicado a x más a punto g aplicado a x. Entonces sí. ¿Sí? Entonces, cada igualdad deben de saber por qué se vale. ¿Sí? Entonces ustedes me dijeron muy bien aquí. Aquí es por definición y aquí es por distributividad en el campo. Y aquí por definición, pero de aquí para acá. Muy bien. Y finalmente el 8. El 8 decía, aquí es la única vez donde se utiliza la suma del campo, ¿eh? A más B. Ojo, aquí está, le voy a poner aquí sub K, porque es la suma del campo. A más B aplicado a un vector F y luego a una X, aquí sería punto. Ajá. Otra vez, voy aquí y pues dejo todo este. A más B, lo dejamos entre paréntesis, operación del campo y f de x. Pero fíjense que aquí yo tengo una suma de k y el producto de k. Entonces, ¿qué se vale? Pues La también distributividad. distributibilidad, otra vez. Otra vez distributividad Distribución. de k. Y bueno, ya nada más lo termino de escribir, pero en este momento ya todo el mundo debería de saber, ¿no? Esto es a por f de x más b por f de x también. Aquí el que se está distribuyendo es la f de x, ¿no? Y otra vez esto es a punto A f punto de F de x X. más, aquí sí, este más
sí equivale al más de espacio vectorial, el espacio vectorial, ¿no? Más b punto f de x. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Bueno, rellenen ustedes todo, bueno, no rellenen, apunten ustedes por qué se vale cada igualdad. ¿Ok? Sí, está bien. Todo bien. Bueno. Bueno. Ay, no puse la fecha hoy. ¿Dónde empezó? Bueno, es que deberíamos ponerla aquí, ¿no? Porque ayer empezamos, pero en realidad hoy fue lo que vimos esto. 03, 03, 2021. Profe, ¿le podría poner en la página anterior, por favor? Sí, claro. Gracias. Ánimo, muchachos. Ya se nos pasó la primera semana casi. Pues vamos a la mitad. Ja. Sí, pero ya es miércoles por la tarde. Bueno. ¿Ya puedo cambiar? Ya, profe, gracias. Sí, bueno, no sé. Ah, vale. Se supone que son 65 alumnos y porque hay 42 nada más. Cosas que pasan. No sé. Ya empezaron a irse al pulpo. No lo puedo creer. Tercer día y ya andan vagando en el pulpo. ¿Qué es el pulpo? ¿No conoces la facultad, David? ¿Tú tampoco, César? Yo tampoco, profe. F por los chavos. Yo sí la conozco y ni siquiera sé qué es eso. El pulpo es el jardín que está entre el edificio de matemáticas y el edificio de biología. Bueno, ¿así se llama? si lo conocen físicamente, es el jardín que está entre matemáticas y biología. Si nunca han ido a la facultad, no se preocupen, es un jardín que está muy grande, bueno, no muy grande, pero sí está grandecito, muy sombreado, y entonces la gente va, tiene mesas de cemento, y entonces la gente va a jugar golf o a perder el tiempo, o a estudiar también. Exactamente. Yo he estado ahí unas veces y no sabía que se llamaba así. Ah, bueno, pues ya lo saben ahora. Y la parte donde está el lagartijero es el que está entre los edificios O y P. Eso se llama el lagartijero. Porque ahí no le da sombra. Bueno. Fíjense que esto estaba todavía muy abstracto, pero si ustedes hacen S igual a los naturales, queda bien bonito. ¿No? Porque ¿qué son funciones de S en un campo? Y vamos a ponerle un campo particular, ¿no? S igual a esto, exactamente, ¿no? Y K igual a R. Entonces, ¿qué es una función de los naturales? F va de los naturales a los números reales, pues es una sucesión. Entonces yo le puedo llamar, en lugar de ponerle F de 0, F de 1,
perdón, voy a poner aquí abajito, f de 1, f de 2, etcétera, pues lo puedo poner simplemente como A0, A1, A2, y entonces mi función la puedo representar de la siguiente manera, ¿no? Como la sucesión AN, de tal manera que N es un número natural. O sea, como sucesión, ¿no? Ya, tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser mi espacio vectorial? Pues mi espacio vectorial van a ser sucesiones, ¿verdad? De tal manera que ahí es un elemento del campo. ¿Sí? Son sucesiones. Sucesiones de elementos del campo. ¿Puedo voltear la página? ¿Cómo se multiplica? Un momento. Ok. ¿Cómo se multiplica? Aquí ya es más intuitivo, ¿no? ¿Cómo se suman dos sucesiones? O sea, ¿cómo voy a sumar a n? Voy a omitir esta parte, por favor. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a sumar dos sucesiones? Pues va a ser la suma término a término. ¿Verdad? ¿Cómo se multiplica una escalar por una sucesión? Pues va a ser la multiplicación del escalar En cada término. en cada término. ¿Quién es el cero? ¿Quién es el cero? Ya habíamos dicho, hace un momento habíamos dicho, pues es la función que me manda todo al cero. Pues aquí la sucesión va a ser la sucesión cero. De puros ceros, ¿no? Así. Exactamente. Sí, la sucesión de puros ceros. Entonces, este es el espacio vectorial de sucesiones, ¿no? Es como, me gusta porque yo lo pienso como lo pueden pensar como una generalización de R a la N, ¿no? O sea, R a la N, ¿qué es? Pues son eneadas. 1 hasta N, ¿no? Una sucesión, pero finita. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Permítanme ponerlo así como R, así, ¿no? Ahora no es una eneada finita, sino que es una infinita. ¿Sí o no? Más o menos es como la idea. Sí. Bueno, Ya, si gusta, puede cambiar de página. ok, muy bien. Profesor, ¿podría volver a explicar eso de RN y RN naturales? Sí, déjame cambiar de página. No es una definición, ahorita te lo pongo, no es una definición formal, nada más es como la idea, ¿no? Mi idea es esta. Mi idea es, ¿quién es R cuadrada? R cuadrada son de la forma A1, A2, ¿no? De tal manera que A1 y A2 son elementos de R, ¿sí? ¿Quién es R? 50. Pues va a ser A1, punto, hasta A50, una cincuentada. De tal manera que ahí, o sea, cada uno de ellos vive en R. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la situación en este caso? En el caso de las sucesiones, tenemos A1, A2, y luego aquí tendría yo que poner punto. Es como una eneada infinita. ¿Ok?
Bueno, esas n-adas infinitas, ¿cómo se les llama? Se les llama sucesiones. Sí, entonces en lugar de ponerlo entre paréntesis, normalmente acostumbramos a ponerlo así. Esta llave es la llave del conjunto y esta llave me indica que va a ser una sucesión. Ahí, de tal manera que i es un número natural. Y cierro, es como si cerrara el paréntesis, y luego digo, tal que ahí está en R. Sí, entonces la idea que yo tengo en mi mente es que esto es como un R. Lo podría poner así a la N, ¿no? Porque aquí me decía cuántos tenía, cuántos términos, de qué tamaño es mi sucesión, de qué tamaño es la sucesión arriba, de tamaño 50, de qué tamaño es la sucesión aquí, de tamaño 2, de qué tamaño es la sucesión aquí, pues de tamaño tantos como naturales, ¿no? Pero digo, no es una definición formal, nada más es como una idea intuitiva que uno se imagina. O R al infinito, quizá también se podría poner. ¿Sí? ¿Más o menos queda la idea? ¿O les confundo más? Sí, profe. Ahora, esto no es algo que venga en los libros, pues, o sea, esto nada más es como una idea medio informal que se puede hacer. O sea, así como trabajamos los RNs, se puede trabajar las sucesiones, ¿no? Las sucesiones y ya. Bueno. ¿Qué hora es? Ay, me voy a apurar un poquito. Vamos con un teorema y un par de corolarios. Teorema sea B, un espacio vectorial sobre un campo K. Si U, B y Z son elementos del espacio vectorial, son tales que U más Z, perdón, U más W es igual a B más W, entonces, ¿qué les gustaría? ¿Qué dice que es U, profe? U, B y Z, perdón, Z, me confundí. Aquí es V y W. Voy a usar V y W para los espacios, ay, aquí también me equivoqué. Así. Dice, va de nuevo, sea B un espacio vectorial sobre un campo K. Si V y W son vectores, son vectores, bueno, si V y W viven en B, son tales que U más W es igual a B más W, entonces, ¿qué les gustaría que pasara? Que use igual a V. Exactamente. ¿Ok? Bueno, la demostración es muy sencilla. Demo por el axioma 3. Axioma... Ay, ya se me olvidó. ¿Cuál? Lo bueno es que aquí tengo mi lista de axiomas todavía. Sí, el del neutro, ¿no? No, el del inverso. Ah, ok. El del inverso. 4. Por el axioma 4, para W existe un T tal que W más T es igual a 0, al 0 del espacio vectorial. ¿Sí estamos? Bueno, pues entonces ponemos eso. Entonces, fíjense, otra vez viene una lista de igualdades. U es igual a U más 0. Aquí me van a escribir ustedes
¿cuál es el axioma cuál es el axioma o qué es lo que justifica? Sí, en este caso sería el axioma 3. El 3, no el del neutro. El del neutro. Bueno, esto es igual a U más W más T. ¿Por qué? Pues porque aquí arriba me dijeron que esto era 0, pues yo tengo derecho a cambiarlo. Bueno, entonces esto es igual a U más W, paréntesis, más T. ¿Qué axioma es el que me permite hacer esto? El de la asociatividad. El 2. El 2. Y esto es igual. Pero fíjense que aquí voy a utilizar la hipótesis, ¿no? ¿Qué me dice la hipótesis? U más W es igual a B más W. Entonces yo tengo derecho a cambiarlo aquí por esto más T, ¿no? Esta sería hipótesis. Siguiente, B más W más T. Se asocia otra vez. Otra vez por asociatividad. Y esto es igual a B Más 0. C. Y ese es B. B. Ahí está. Y se acabó, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo pudo seguir qué axioma es el que se utiliza. Sí. Sí, profe. Está bien. Ok. Entonces está muy bien. Entonces, corolarios de una vez, ¿no? El 0 es único, ¿verdad? Porque si existe otro que hace lo mismo, 1 más 0 es igual a U, y vamos a poner que exista otro que hace lo mismo, U más qué sé yo, más cuadrado, es igual a U. Entonces le aplico esta se puede llamar ley de cancelación para la suma, ¿no? Entonces esto quiere decir que U más 0 es igual a U más cuadrado. Cancelo y entonces dice aquí que el 0 es igual al cuadrado, entonces el 0 es único. Y también 1 y también 2, el inverso también. La misma razón, ¿no? Digamos, W más T, ya me dijeron que era 0. Y W más Z, también me dijeron que era 0. Entonces puedo cancelar porque son iguales. Entonces esto quiere decir que T es igual a Z. Por lo tanto, el inverso es único y tenemos derecho a denotarlo menos W, ¿no? Al inverso lo denotamos como menos W, porque es único. Bueno, ¿dudas? No. Pues no, realmente no. Bueno, a ver, vamos con otro. ¿Ya se cansaron? No, yo estoy bien. Acabo de comer. Muy bien. Bueno, vamos con otras propiedades.
Teorema. Otra vez sea ver un espacio vectorial sobre un campo K. Y entonces recuerden, por el momento estoy denotando así las cosas. A mi campo lo estoy pensando como, nada más pongo la K, pero cuando pongo la K, debo decir, estoy pensando con su operación suma. Por lo pronto estoy poniendo el producto así. El 0 lo pongo así y el 1 así. ¿Ok? Y a mi espacio vectorial, pues es mi conjunto. Aquí no debería de haber confusión. También es una suma. Este es el producto por escalares. Y mi 0 del espacio vectorial. ¿Ok? Ya cuando se acostumbren bien, ya no voy a poner los productos. Ya lo voy a poner todo pegadito. Pero al principio sí uno debe de ser muy cuidadoso sobre de lo que está hablando. Entonces, por eso en las primeras clases lo acostumbro poner así, aunque ya después que nos acostumbremos, ya... ¿Qué ruido? No sé qué ruido. Yo tampoco. ¿Se escucha? Ah, sí, ya lo escuché. Sí, no es mío. Pero está quedito. Ujú. Bueno, yo lo oigo muy así, no tan fuerte, entonces. Sí, sí lo he notado un poquito diferente. Fíjate que aquí donde me causó un poco de problema, sí le puse aquí. Sí le puse una anotación. ¿Sí? Si te fijas, puse la suma y una acá abajo para indicar que era la suma del campo. Entonces sí, yo creo que con eso ya no hay problema, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos con el teorema. Sí, ay. Si U, otra vez sea un espacio vectorial sobre un campo K, vamos con esto. Espérenme. Entonces, se cumplen las siguientes tres propiedades. 1, 2 y 3. ¿Cuánto me dará el 0 si lo multiplico por U? El vector 0, ¿no? El vector 0. 2. Si yo tomo menos A, ese es el inverso del campo, ¿verdad? Y lo Sí, multiplico por U, ¿cuánto me dará? Menos A por U. menos U. Así, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Y el último es, ¿cuánto me dará si agarro a A y lo multiplico por el vector 0? Pues otra vez el vector 0. sigue siendo 0, ¿no? Ok. Este, les escribo el primero y ustedes escriben los otros dos. ¿Les parece bien? Va. Ok. Va. Me gusta. Me gusta su actitud. Entonces, fíjense. Mejor los dos. No sean tramposos. Inténtenlo. Inténtenlo escribirlo. No son difíciles. Entonces, a ver. Dice aquí. 0 más 0
A ver. Perdón, es... Ay. Esto es igual, por lo... Vayan diciéndome por qué se vale. Sí, vayan diciéndome por qué se vale. O sea, díganme a qué es igual, pues. Esta prueba yo creo que lo hicieron en álgebra superior en algún momento. Pero, bueno, vamos así. 0 por 1, 0 por 1. Ajá. No, pero no me han dicho a qué quieren hacerlo. Yo se los digo, no se preocupen aquí. A ver. Esta igualdad, ¿por qué se vale? Por la distributividad. Ajá, Por el axioma 7. Sí, 7 u 8, ¿no? distribut. el Sí, 8. Esta siguiente, ¿por qué se vale? Por ser 0 el neutro en el campo. el neutro, sí. En el campo, muy bien. ¿Qué más? Y ahora aplicamos, esto es igual a 0 por u, más el 0, ¿de dónde? Del espacio vectorial. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita yo tengo esto. 0 por u más 0 por u es igual a 0 por u más este. ¿Ok? Y entonces aquí puedo aplicar ¿quién? El primer teorema que probamos, bueno, hace ratito, ¿no? Ley de cancelación para la suma. Cancelación, Por la... Entonces justo. ¿ok? Y además la ley de la cancelación es tanto por derecha como por izquierda por ser conmutativo. ¿Sí? Bueno, entonces nada más, lo único que tienen que escribirme aquí es qué axioma es el que se está utilizando. ¿Sale? Yo creo que el 3 también es muy sencillo. Y si acaso el 2 les llevará ahí 5 minutos o 10 a intentarlo. ¿Ok? Bueno. Ok. Bueno. Pues entonces voy a dejar de grabar.